Hola amigos de Mundo Android Manía, sí, como ven, estoy enyesado. Tuve un accidente estos días jugando fútbol, tratando de ser la estrella del balón. Tuve una fractura de peroné y una ruptura de ligamento, lo cual me hace pensar que voy a estar un buen tiempo incapacitado. Estos días tengo una operación, pero bueno, no importa. Algo me dice que en este tiempo de incapacidad voy a tener más tiempo para subirles videos como los que les gusta, así es que agradezco todo el apoyo que me puedan dar y a todos los que han estado pendientes, muchas gracias. Bueno, y hoy les traigo la review completa del Moto G3 y muchos de ustedes dirán pues, ¿por qué el Moto G3 si ya estamos a puertas de la salida del Moto G4? Pues bien, porque generalmente cuando sale una versión nueva, la versión anterior se abarata un poco en el mercado, lo que lo hace una opción muy atractiva. El Moto G3 es un equipo gama media excelente y pues quiero que vean las características, puede que sea una buena opción de compra para este año, el Moto G3 2016. Vamos con la review. Bueno, iniciamos este review hablando del teléfono. Trae la versión Android Lollipop versión 5.1 y trae conectividad 4G, trae Wi-Fi, trae Bluetooth, no trae NFC, la tecnología que utilizamos para conectarnos a otros dispositivos, trae radio, trae sensor de iluminación, sensor de proximidad y acelerómetro. Y ahora vamos a dar inicio con la parte física del teléfono. La parte externa del teléfono, debemos decir que tiene una tapa plástica y pues tratándose de un gama media, pues está bien los materiales en los que están construidos. Me parece que es un diseño un poco minimalista, pero muy bien, como todos los teléfonos de Motorola. Y en la parte delantera pues vemos la pantalla de 5 pulgadas. Y el teléfono me parece que tiene una presentación bien, una presentación adecuada para este tipo de teléfonos gama media. Y debo decir que sus materiales, aunque son en plástico, pues son materiales bastante resistentes. Yo he tenido la oportunidad de tener Moto G desde la primera generación hace aproximadamente 3 años y todavía tengo este terminal y está en perfecto estado. Bueno, las dimensiones de este equipo son de 14.2 centímetros de alto por 7.2 centímetros de ancho. Bueno, y en la parte superior encontramos el jack para audífonos y una entrada para micrófono. Y vemos una ligera curvatura que se une con la tapa trasera. En la parte lateral derecha encontramos los botones de encendido y volumen abajo, el estándar de todos los equipos de Motorola. Vemos que son unos botones metálicos con un toque un poco elegantes. En la parte inferior encontramos la entrada para el cable USB y el micrófono. Y en la parte lateral izquierda no encontramos nada, ningún botón, como todos los Motorola. Bueno, en la parte trasera encontramos en la parte superior la cámara, una cámara de 13 megapíxeles con un flash, doble flash LED, lo cual nos permite tener mayor luz en sitios oscuros para la captura de fotografías. Ahí vemos el doble flash LED, la verdad es muy bueno este flash. Más adelante lo vamos a ver en las pruebas que hacemos. Y vemos la tapa es un material plástico que no se desliza fácil, lo cual lo hace muy bien al tacto. Hace que este equipo pues lo sintamos muy cómodo en el momento de utilizarlo, de jugar. Va a ser muy cómodo porque no se nos va a deslizar. Vamos a remover la tapa para ver qué tenemos dentro. Y dentro observamos las dos ranuras para la SIM card 1 y SIM card 2 y un slot para micro SD, lo cual nos permite manejar doble operador. Y ahí vemos los
nuestros email de cada línea. Y como vemos, la batería está integrada. Bueno, en la parte superior encontramos una cámara de 5 megapíxeles para tomar unas buenas selfies, los sensores de proximidad y su auricular. En la parte inferior frontal encontramos el altavoz, del cual más adelante vamos a hacer la prueba de audio. Y la pantalla, nos encontramos con una pantalla IPS de 5 pulgadas, tecnología Gorilla Glass, protección Gorilla Glass, con una resolución de 720 por 1280 píxeles, lo cual lo hace acorde al tamaño del teléfono y vamos a tener una buena calidad de imagen. Bueno, y vamos a exigir un poco este terminal en cuestiones de audio y vamos a ponerlo a su volumen máximo para hacer esta prueba. Bueno, y creo que la calidad de audio es excelente, a pesar de que subimos todo el volumen, en ningún momento distorsionó. Bueno, y para poner a prueba el funcionamiento de este equipo, bueno, les digo, hay una versión de 8 GB que es la que estamos probando. Tiene 8 GB de almacenamiento interno, 1 GB de RAM y un procesador quad-core Snapdragon de 1.4 GHz. Perfecto. Y la versión de 16 GB de almacenamiento interno, 2 GB de RAM y un procesador octa-core, también Snapdragon de 1.4 GHz. Perfecto, entonces esta prueba la estamos haciendo con la versión de 8 GB, con 1 GB de RAM, ¿no? Pero vemos que el juego, estamos corriendo el Asphalt Airborne 8. Es un juego que tiene buenos gráficos y requiere buen procesamiento y memoria RAM. A pesar de que esta es la versión de 8 GB, que solamente contamos con 1 GB de RAM y un procesador quad-core, el juego corre muy fluido. Pero si realmente eres un poco más exigente con los juegos, yo te recomiendo tener la segunda versión del Moto G, la de 16 GB con 2 GB de RAM y procesador octa-core, para de pronto tener un poco más de fluidez en los juegos, sobre todo en los que se hacen más pesados. Bueno, y mientras corre el juego, hablemos un poco de la batería. La batería es una batería no removible, como les decía anteriormente, de 2470 miliamperios, la cual para mi gusto se hace un poco justa, sobre todo para los que utilizamos mucho el teléfono en juegos. La batería se va a ver un poco afectada. Para hacer una pantalla de 5 pulgadas debería tener al menos unos 2800, creo yo, de amperaje, para que durara un poco más. Pero si no eres tan exigente, el teléfono te va a durar todo el resto de día sin tener ninguna afectación en el consumo de batería. Bueno, y ahora vamos con la cámara. Es una cámara de 13 megapíxeles. Como observamos, estas fotos que tomé estaban con poca luz. Vemos que tiene una muy buena resolución. También en tomas cercanas, por su función de autofocus, puede tomar con gran detalle las imágenes. Y estas fotos que vemos acá, con poca luz, para hacer prueba del doble flash LED. Esta de los zapatos y de las frutas que vamos a ver a continuación son fotos que tomé sin ningún tipo de luz, en total oscuridad, solamente está con el dual LED. Bueno, ahora vemos la prueba de video en Full HD. Vemos que hace una toma de video con una resolución espectacular. Y la cámara frontal es una cámara de 5 megapíxeles con la que vamos a lograr unas muy buenas selfies para tomar. Y esto es la cámara. Bueno, y como conclusiones de esta review vamos a decir los
factores a favor y los factores en contra acerca de este dispositivo. Bueno, a favor tenemos que, como todos los Motorola, tenemos Android nativo, no trae ninguna capa de personalización, lo que hace que este dispositivo corra muy fluido. Otra cosa a favor que encuentro es la cámara. Tiene una cámara de 13 megapíxeles, toma unas fotos realmente muy buenas, y la calidad del video, que es Full HD, también observamos detalle en la resolución, calidad en la cámara. Otra cosa que tenemos a favor es que, como estamos a puertas de la salida del Moto G4, generalmente lo lógico es que estos dispositivos se pongan un poco barato, y para los que no tenemos los recursos para adquirir el Moto G4, pues esta es una muy buena opción, porque tenemos un terminal con procesador, memoria y un rendimiento adecuado que nos va a durar un buen tiempo. Ahora vamos con las cosas en contra. Bueno, en contra, lo único que encontré de pronto un poco es la batería. Tenemos una batería de 2470 miliamperios, lo que la hace un poco justa para las personas que nos gusta jugar, exigir nuestro teléfono al máximo, pero pues tampoco es nada determinante, nada que les diga que la batería se va a agotar de un momento para otro. No, la batería va a durar un poco, y si no eres tan exigente, pues te va a durar un buen tiempo, en general todo el día. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero me dejen sus comentarios y nos vemos hasta un próximo video tutorial. Chao. Bueno amigos, y ya saben, si este video les fue útil, pueden regalarme un like, también pueden suscribirse y pueden compartir este video. Pueden revisar el canal para ver más videos de su interés, y nos vemos hasta un próximo video tutorial.